Automática, manual, DCT, CVT. ¿No entiendes nada, gordo? Todas estas son transmisiones, y es que las transmisiones son uno de los componentes más importantes de un automóvil, y como es tan importante puede ser también uno de los más caros y por ende uno de los más latosos. Por eso hoy vamos a hablar de los diferentes tipos más comunes de transmisiones y sus ventajas y desventajas. Pero primero, ¿qué son las transmisiones? Bueno, la transmisión en un automóvil es un componente que está diseñado para cambiar la relación de transmisión. Esto lo hace para obtener una ventaja mecánica y poder hacer que el motor esté trabajando en su rango óptimo de revoluciones para que produzca la mejor potencia y pueda pasar esa potencia al piso. Pero como ya sabemos que todos los problemas tienen diferentes soluciones, pues es lo mismo. Todas las transmisiones hacen en teoría el mismo trabajo, pero lo hacen de manera diferente. Así que vamos a ver las más populares y empezando por una de las favoritas, que es la transmisión automática. Lo que la mayoría sabemos acerca de las transmisiones automáticas es que es un componente que automáticamente selecciona la velocidad óptima para hacer el trabajo necesario y poder mover el carro. Todo eso sin necesidad de que el conductor realice alguna tarea. O sea, prácticamente le pones en la D de dale, te desentiendes de la transmisión y tú te pones a manejar como si nada. Y es que el tema de las transmisiones automáticas es que aunque suenan bien fáciles y bien a gusto, la realidad es que en su interior son bien complejas. Y una de las partes más importantes y más complejas en las transmisiones automáticas es el convertidor de torque, que muchos aquí en México le decimos turbina, pero la verdad es que es mucho más complejo que una simple turbina. Y le decimos turbina porque sí, trae una turbina en su interior, pero además de eso cuenta con muchos otros componentes que le ayudan a ser más eficiente que una simple turbina. Y lo que hace el convertidor de torque es que principalmente funciona como un acople viscoso, el cual se activa en un determinado rango de revoluciones para hacer que el motor se conecte con la transmisión. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás parado en un semáforo con el freno puesto, el convertidor de torque está girando, pero la transmisión está detenida. Y una vez tú empiezas a acelerar, el convertidor de torque empieza a agarrar más revoluciones, esto va a hacer que la transmisión se empiece a mover. Una vez la transmisión se está moviendo, va a aplicar esta energía de movimiento a una flecha, la cual está conectada a un sistema de engranes planetarios. Sí, suena muy complejo y la verdad es que sí lo es. Y el tema de estos engranes planetarios es que funcionan como cualquier engrane. Lo que van a hacer es que van a cambiar la relación de transmisión y van a generar una ventaja mecánica. Ahora, estos engranes están en unos tambores, los cuales con bandas se aprietan y hacen que esa fuerza se vaya a la barra de salida de la transmisión. Dependiendo de cuántas velocidades tenga tu transmisión automática, vas a tener más engranes planetarios y vas a tener más tambores. Ahora, todo esto es controlado a través de válvulas hidráulicas que sí son bien complejas, y estas pueden ser a base de presión de resortes o también pueden ser a base de solenoides electrónicos. Y prácticamente dependiendo de a dónde esté pasando la presión de aceite, va a ser qué tan fuerte va a estar agarrándose el tambor y qué velocidad va a ser la que va a estar agarrando. Y asimismo, de manera automática, ya sea electrónica o mecánica, va a decidir cuándo cambiar de tambor o cambiar de velocidad. Y estas fueron inventadas más o menos en 1940 por un Buick y la verdad se popularizaron bien rápido por el mismo tema, que era una manera muy eficiente y muy fácil de hacer un trabajo, porque automáticamente ya no requería que el piloto estuviera trabajando la transmisión. Ahora sí, vámonos a lo bueno, ventajas y desventajas. Sus principales ventajas son que en general, la verdad, son muy confiables. Ya las conocemos, ya tienen mucho tiempo trabajando y sabemos que sirven para cierto trabajo. La siguiente es que son muy cómodas y confortables. La verdad, el manejo es suave, es muy predecible y por eso funcionan muy bien. Y la última, son muy fáciles de utilizar. Tú simplemente le pones en la D, que es drive, no es dale, ahorita estaba jugando, pero tú le pones en la D y simplemente acelerar y frenar y se acabó.
Y sus principales desventajas, primero, es que son sistemas muy complejos y para que alguien domine estos sistemas tiene que tener mucho entrenamiento. Por eso hay muchos talleres que se especializan específicamente en transmisiones automáticas y al mismo tiempo hay muchos talleres que hacemos muchos otros trabajos pero no le entramos a las transmisiones automáticas. Eso es porque necesitas realmente un nivel de especialización para ser eficiente. Y la siguiente, por lo mismo que son sistemas muy complejos y todavía las transmisiones modernas son mucho más complejas que las viejitas, pues esto las hace que sean muy caras de mantener y muy caras de reparar. Hay veces que si se te descompone algo de la transmisión, vale más la pena tirar esa y comprar otra ya sea usada o una nueva que mandar reparar esa, porque el costo de las partes internas puede llegar a ser superior de lo que vale la transmisión o a veces hasta de lo que vale el vehículo. La siguiente, que es la favorita de muchos amantes de la palanca, como dice mi compadre Exotics, es la transmisión manual. Las transmisiones manuales se caracterizan por tener un pedal de clutch y una palanca de cambios. Y estos dos, ¿qué crees? Tú eres el que los tiene que trabajar, gordo. Entonces, la eficiencia de la transmisión va a depender directamente de las habilidades que tenga el conductor. Y el clutch es el encargado de hacer la conexión entre el motor y la transmisión. Prácticamente es un disco que está conectado a la transmisión y es una prensa y un plato que están conectados al motor. Entonces, cuando esa prensa está apretando el disco, se crea una conexión a base de fricción desde el motor hacia la barra de entrada de la transmisión. Cuando tú pisas el clutch, esta prensa se desactiva, suelta el disco y hace que se separe el motor y la transmisión. Ahora, como les dije, el disco está conectado a la barra de entrada de la transmisión, que esta consta de varias barras dependiendo del diseño. Generalmente son 2. Y como les digo, barras, flechas o ejes, como le quieras decir, pero el tema es que está el eje de entrada y está el eje de salida. Y al mismo tiempo hay un eje paralelo que es el que conecta los engranes y decide en qué velocidad está esta transmisión. O bueno, decides tú dependiendo de en qué posición está la palanca. Pero prácticamente viene el giro del motor entrando y depende de en dónde esté seleccionada la palanca, va a estar conectando el eje de entrada con el eje de salida a través de ciertos engranes que te van a dar una relación de transmisión diferente. Esto igual es para generar una ventaja mecánica y hacer que el motor esté funcionando en su rango óptimo de revoluciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de una transmisión manual? Bueno, ahí te van primero las ventajas. Estas transmisiones son muy buenas en alguna situación que requiera mucho torque. ¿Qué quiere decir? Que son buenas para mover cargas pesadas, son muy buenas para el off-road y son muy buenas para las carreras. Porque aquí no tienes componentes que se puedan patinar más que la prensa y el clutch, que dependiendo de tus necesidades puedes poner prensas y clutches muy macizos para que puedan realizar el trabajo que estás buscando. La segunda es que son muy fáciles de mantener y son muy fáciles de reparar. La verdad, las transmisiones manuales con un cambio de aceite cada 5,000 kilómetros tienen, gordo. Y es más, conozco varios cochambrosos que no se las han cambiado, pero nunca, y ahí siguen jalando sin dar guerra a las transmisioncitas. Que ojo, sí cámbiaselo porque luego les metes desgaste excesivo. ¿Y las desventajas? Prácticamente solamente es una. Que primero requiere tu atención y tu aporte. Si tú no sabes trabajar esa transmisión, tu carro no va a ser eficiente y tu transmisión se puede destruir. Pero si aprendes a trabajar bien una transmisión manual, tu carro va a funcionar generalmente de una manera más eficiente que de una transmisión automática. Ahora, aquí el tema es el mismo. Si quieres que funcione eficiente, tienes que tú tratarlo de manera eficiente. Si quieres que funcione agresivo, lo puedes tratar de manera agresiva. Aquí el chiste es que la transmisión va a ser lo que tú escojas. Cosa que es una ventaja y una desventaja, porque como te digo, puedes hacer lo que tú quieras, pero a veces la puedes regar y puedes hacer que esa transmisión se destruya. Pregúntame a mí, que yo he explotado varias. Y bueno, estos dos tipos son los tipos más básicos de transmisiones y son los dos más antiguos. Pero ahora, con la tecnología, tenemos variantes de estas, así que vamos a hablar de dos bien importantes, que es la DCT o Dual Clutch Transmission y la CVT, que es Continuously Variable Transmission.
¿Y qué les parece si empezamos por lo más feo? O sea, la CVT. La CVT o transmisión continuamente variable es una maravilla en el papel. La verdad, su diseño es muy bueno y es tan bueno que se ha utilizado desde hace muchos años, sobre todo en entornos agrícolas, de maquinaria ligera y en las motonieves, gordo. Pero en los automóviles, la verdad, son relativamente nuevas. Empezaron por ahí de mediados de los años 2000 y la verdad, empezaron siendo un desastre. Porque el tema que tienen la CVT es que, como les dije, su diseño, su concepto y en papel son una maravilla. Pero a la hora de aplicar esos conceptos a la vida real, pues nos topamos con muchos retos que a veces son retos más de materiales y de ingeniería que retos realmente de diseño. Y es que la CVT funciona a través de poleas cónicas en vez de engranes. Y estas dos poleas cónicas están conectadas a través de una cadena o una banda de acero, la cual, dependiendo de en qué posición estén, te pueden dar una relación de transmisión infinita. O sea, las CVTs no tienen primera, segunda, tercera, cuarta, no. Las CVT tienen desde 1.1, 1.2, 1.3 hasta el infinito, gordo. Eso sí, su límite es el tamaño de la relación entre los dos engranes, pero estando dentro de ese límite, el rango es infinito. Y estas transmisiones son controladas a través de una computadora. Es la que dice en qué posición van a estar los engranes cónicos para que entre la relación del engrane y el otro engrane con la banda generen esa relación de transmisión. Ahora, aquí también tenemos algún tipo de convertidor de torque que es el que va a conectar el motor con el primer engrane, y una vez el primer engrane empiece a girar, va a empezar a hacer los ajustes para que gire el siguiente engrane, que es el que va a estar conectado a la barra de salida de la transmisión, que al final es el que va a aplicar esa potencia a las ruedas. Ahora, como les digo, esto suena muy bonito y las ventajas de la CVT son muchísimas. Por ejemplo, son extremadamente eficientes de combustible porque no tienes que hacer un brinco como subir de un escalón a otro. Vas a haz de cuenta en una rampa bien a gusto, bien tranquilo. Entonces tú puedes asegurar que el motor siempre esté en el rango necesario para que esté funcionando de la manera más eficiente. Por lo mismo, su otra ventaja es que son muy rápidas a los cambios de condiciones. ¿Qué quiere decir? Que si necesitas acelerar, la CVT va a hacer los ajustes muy rápido. Si necesitas darle más tranquilo, va a hacer igual los ajustes muy rápido porque está continuamente variando. No es otra vez como un escalón que cambia. Y al mismo tiempo son muy cómodas porque no sientes la diferencia de los cambios. De hecho, las marcas, para darle la sensación de los cambios a los clientes, lo acaba haciendo de manera electrónica, que la CVT funcione como si tuviera velocidades, pero eso es por chiflazón de los clientes, no por temas de que sea mejor. Y aquí el tema es las desventajas, que también son muchas. Y la principal es que estas transmisiones son inútiles en situaciones de mucho torque. ¿Qué quiere decir? Que si tú le exiges mucho torque, vas a tener el convertidor de torque girando el primer engrane, el cual va a empezar a hacer sus ajustes y va a intentar girar el otro engrane, pero a veces no hay la suficiente fricción. Entonces lo único que va a pasar es que tu transmisión va a patinar. Por eso este tipo de transmisiones no se usan ni para camiones, ni para carros que mueven cargas pesadas, ni para carros de carreras, ni para camionetas o carros de off-road. Otra gran desventaja es que por el mismo tema que te acabo de contar, no puedes frenar con motor. Esa fricción que puedes utilizar para bajar una marcha y que el motor y el carro y la velocidad se vayan bajando, pues ahora ya no la tienes porque va a ser lo mismo. Si tú intentas cambiar la relación bruscamente, lo que vas a ocasionar va a ser que esa banda empiece a patinar. Y la última, los mantenimientos. Primero, hay marcas que te dicen que no necesitan, y cuernos, sí los necesitan, pero ese es otro tema para otro video. Y en caso de que tú como quiera le hagas los mantenimientos, si son preventivos, pues generalmente es cambiar el fluido y el filtro, que te va a costar más carito el fluido. Pero si le pasa algo a tu transmisión, hazme caso, estás destinado a gastarte un billetotote. Y si no me crees, busca una camioneta. Se llama Saturn View.
que es prácticamente igualita a la Equinox. Esas pinches trocas están bien baratas, porque venían con una transmisión CVT que era muy mala, y que cuando se te descompone arreglar la transmisión CVT te va a costar 2 o 3 veces lo que cuestan las camionetas. Entonces prácticamente son un tremendo dolor de huevos que nadie las quiere. Ojo, si te atraviesas una, aléjate de ella, no se te vaya a ocurrir comprarla, gordo, aunque esté bien barata. Y la otra, que es de las más nuevozonas, es la DCT o Dual Clutch Transmission, que dependiendo de qué marca tienen muchos nombres, que si la DCG, que si esto, que si lo otro, que si aquello, pero el concepto es DCT. Y la DCT se basa en una transmisión manual. Aquí el tema es que, a diferencia de la transmisión manual, que tiene una barra de entrada, una barra de salida y una barra de engranes, la DCT tiene una barra de entrada, una barra para los engranes pares, una barra para los engranes nones y una barra de salida. Y al mismo tiempo utiliza, en vez de un solo clutch, utiliza 2 clutches, uno para cada barra. Entonces esto hace que tu transmisión haga unos cambios rapidísimos. Por eso las DCT se desarrollaron en temas de carreras. Y al final, ahorita ya están también metiéndose en carros deportivos y se cuelan de repente hasta en una que otra corcholata, gordo. Ahora, el tema principal de las DSGs es que funcionan de manera autónoma. O sea, tú sientes como si fuera una transmisión automática, pero realmente es una transmisión manual controlada electrónicamente. Hay una computadora que controla cada clutch de manera separada y tú la puedes poner en DD Drive y que funcione como una transmisión automática. O también puedes tomar la decisión de ponerla en manual y tú decirle a la computadora cuándo haga los cambios. Las ventajas de la DCT son muy impresionantes, porque la verdad, estas son de las transmisiones más eficientes que hay ahorita si piensas en carros deportivos. Y es que su principal ventaja es que, como te digo, pueden hacer los cambios de velocidad en fracciones de segundo. Entonces tu carro va a ir empujando y cuando hagas el cambio tu carro va a seguir empujando, no va a haber ese intermedio. Además de eso, pueden soportar situaciones de mucho torque por el mismo tema que están basadas en las transmisiones manuales, pueden soportar el mismo torque. Y por último, y este sí es más personal, se escucha bien bonito cuando hacen los cambios, gordo, como que le picas y se tira un pedito ahí el carro que se escucha delicioso, güey. Pero todas esas ventajas pues también tienen un costo, que son las desventajas, y también son muy macizas porque, como te has de imaginar, pues son transmisiones extremadamente complejas que a veces no todos tienen la experiencia para poder trabajarlas y darles mantenimiento. Y aparte de eso, necesitan mantenimiento frecuentemente y partes muy especiales que van a hacer que sean bien caras de reparar. Y pues bueno, estos son los 4 tipos de transmisiones comerciales más comunes, pero ya los escuché en los pinches comentarios. Memo, ¿cómo que no pusiste las secuenciales? ¿Qué te pasa? Estás loco, si son las más racing y las más chingonas del mundo mundial. Y bueno, el tema con las transmisiones secuenciales es que, aunque son bien comunes en las motocicletas, en el tema de los carros estás hablando de la crema innata de las transmisiones. Prácticamente solo los carros de carreras se dan el lujo de traer transmisiones secuenciales. Bueno, también ahí está un pinche que otro junior loco que le quiere meter una transmisión de $10,000 a su Maverick. Y es que la verdad es que la transmisión secuencial funciona en concepto prácticamente igual que una transmisión manual. Tienes las barras de entrada, la barra de salida, tienes clutch, tienes todo igual, pero la diferencia principal de una transmisión secuencial a una transmisión manual tradicional es que las transmisiones manuales tradicionales tienen los cambios en un patrón de H, mientras que las secuenciales tienen los cambios en un patrón lineal. Cosa que en las carreras hace imposible que te saltes las velocidades o que no le atines, porque créeme, si pasa que querías meter tercera y metiste primera y te chingaste la transmisión y el diferencial. Como te digo, esto te ayuda a que en situaciones extremas que tú te estás peleando con un carro de carreras, pues te quita un problema menos estar buscando en qué velocidad está tu transmisión. Acá simplemente es para adelante bajar velocidad, para atrás subir velocidad, y traes una pantallita que te dice exactamente en qué velocidad vas. Además de eso, estas transmisiones, en vez de utilizar engranes helicoidales, utilizan engranes rectos.
Y los engranes rectos lo que hace es que aguantan mucho más abuso, pero esto a costa de un escándalo, porque sí, suenan como las locas. Y los que no tienen ni idea de cómo se escucha una transmisión de engranes rectos, te lo juro que es de esas cosas que después de unas 2-3 horas escuchándola te va a volver loco. Pero la verdad, la cosa principal es que estas transmisiones no usan sincronizadores cónicos. Que los sincronizadores cónicos es como las transmisiones manuales tradicionales te ayudan a que el cambio de velocidad sea suave. Prácticamente es un engrane intermedio que hace que el engrane que va a seleccionar se frene, se sincronice y el otro entre directo. Acá no utilizan eso, acá utilizan engranes que se llaman dog gears. Y los dog gears prácticamente, en vez de ser un sincronizador cónico que va deteniendo despacito, acá son unos pinches dientes que donde le des el clic va a trabar, va a frenar el otro engrane de chingazo y va a hacer que esa velocidad entre porque entre. Eso mismo hace que los cambios de velocidad sean súper agresivos y eso le ayuda también en situaciones de mucho torque porque no estás esperando que el sincronizador detenga. Aquí la velocidad entra macizo, gordo. Además de eso, los dog gears te ayuda a que puedas hacer los cambios sin clutch. Prácticamente solo usas el clutch para arrancar en primera y una vez que ya estás dándole, nomás le dejas caer los cambios y se los traga todos. Y sus ventajas y desventajas, pues yo creo que son muy obvias. Primero, la facilidad de uso. Estas transmisiones, como te digo, solamente necesitas el clutch para arrancar y ya después de eso le atascas los cambios como si nada. Por lo mismo, su funcionamiento es bien simple. Y por último, aguanta más abuso que mi compadre que es bien mandilón y lo hacen que lave los trastes todos los días, güey. Y las desventajas, pues ahí te van. Son pero muy ruidosas. Vibran mucho. Son poco comerciales. ¿Qué quiere decir? Que para encontrar partes vas a tener que ir directo con el fabricante. Los cambios de velocidad son bien bruscos y no son nada cómodas. Son carísimas, gordo, pero carísimas. En serio, lo que tú creas que cuesta una transmisión, multiplícalo por unos 10, güey. En pocas palabras, estas son transmisiones no aptas para princesos, cosa que yo no soy, así que... Sí se me antoja tener una secuencial en el TrackFox, pero la verdad es que no me alcanza la cartera. Y sí, ya los vi en los comentarios. Memo, pero te faltaron las IMT y las AMT y las semiautomáticas y las bla bla bla. Gordo, esas transmisiones nomás las conocen en tu rancho. Aquí hablamos de las más comunes. Así que espero que les haya gustado este video. Y ya saben, si quieren apoyar el canal, like, comparte, comenta.